Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El camino de Dios es por fe, basado en el Evangelio de Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por tu bendita palabra que nos ha sido dada para revelarnos a Jesús, quien es el camino a ti. Gracias te damos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos tome de la mano y nos muestre tu bendita palabra, y ésta cobre vida en nosotros para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te rogamos. Gracias. Amén. Juan nos dice que el Señor Jesucristo, estando en Jerusalén, iba a salir hacia Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra necesario significa que estaba ya premeditado, calculado, planeado desde la eternidad para cumplir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Así que Jesús va a Sicar, un pueblo de Samaria, y a la salida de Sicar está el pozo de Jacob. Jesús ahí, cansado del camino, hambriento y sediento, se sienta, y justo en ese momento llega una mujer de Samaria. Y Jesús habla con ella y le hace ver su necesidad espiritual. Le hace ver que ella es pecadora y que necesita el perdón de Dios. Cuando esta mujer le pregunta a Jesús, ¿dónde puede encontrar a Dios? Jesús le dice, yo soy. Y ella se arrepiente de sus pecados, pide perdón y Dios, Jesús, le perdona. Y gozosa corre al pueblo de Sicar y habla a los varones, habla a las personas de su pueblo que la había rechazado, pero que ella valientemente dijo, testificando, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Él es omnisciente, Él es Dios. Vengan. Y entonces los samaritanos ven a Jesús y le piden que se quede con ellos para que les ministre, les enseñe y les perdone. Al final, los samaritanos dicen, este es el Salvador del mundo, porque ellos le aceptaron como su Salvador. Y por lo tanto entendieron que Jesús era el Salvador tanto de los judíos como de los samaritanos y de los gentiles. Y bueno, vamos a continuar el relato. En esta sección voy a hacer algunos comentarios y empezamos leyendo el versículo 43. Después de los 2 días que estuvo Jesús ahí en Sicar con los samaritanos, salió de allí para Galilea. Sigo leyendo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Juan dice esto porque, habiendo estado en Jerusalén, los líderes religiosos judíos lo rechazaron. Jesús, que había ido a su ciudad, Jesús, que había ido a los suyos, como dice Juan en el prólogo del capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí se constata que Jesús es desechado, no es aceptado por los suyos. Sigamos leyendo. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Estos sí le recibieron. Sin embargo, Jesús, que conocía el corazón de los hombres, no se fiaba, porque no todos le recibieron. Muchos fueron más bien guiados al ver visto los milagros que Jesús hacía. Esa era el motivo por el que le seguían y le escuchaban, porque querían oír, querían ver
los prodigios y señales, pero en su corazón muchos eran incrédulos. Sigo leyendo. Pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta. Los galileos habían visto los milagros que Jesús hizo en la fiesta en Jerusalén. Jesús nos enseña, y los apóstoles nos lo vuelven a recordar, que no por vista, sino por fe es el camino de Dios. Qué importante es recordar que Dios, desde siempre, tratando con el ser humano, ha sido esa relación únicamente basada en la fe. Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación hebrea. Abraham, el padre de los creyentes universales, es un hombre de fe, que cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él salió confiando en la palabra de Dios. Pero estos galileos veían a Jesús haciendo señales y milagros, prodigios en Jerusalén, y por eso lo seguían. Sin embargo, Jesús nos va a enseñar que el camino a Dios es únicamente confiando en la palabra de Dios. Porque ellos, los galileos, también habían ido a la fiesta. Sigamos leyendo. Entonces Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este oficial del rey es posiblemente un hombre importante del rey Herodes Antipas. Herodes nunca recibió el título de rey otorgado por Roma, pero se le conocía como rey en la región precisamente de Galilea, donde él gobernaba. Se piensa que posiblemente este oficial del rey haya sido Chuza, un hombre importante en el reino de Herodes Antipas y esposo de Juana, la que en un momento dado fue una discípula de Jesús y que además de acompañarle y servirle, apoyaba económicamente el ministerio del Señor Jesucristo. Pero no hay datos, solamente los estudiosos piensan que pudiera ser este hombre. Como quiera que sea, era un hombre importante en el reino de Herodes y tiene un hijo que está gravemente enfermo. Este niño vive en Capernaum y de ahí se desplaza este hombre hacia Caná para rogarle a Jesús que vaya y cure a su hijo. Sigo leyendo. Cuando él oyó, este hombre, este oficial del rey, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Aquí en esta versión dice que bajara porque Caná estaba en las montañas de Galilea y Capernaum estaba aproximadamente a 200 metros por debajo del nivel del mar. Por eso dice que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Sigamos leyendo. Jesús entonces le dijo a él y también a todos los que estaban rodeándole: si no veis señales y prodigios, o sea, milagros, no creeréis. Esta es una palabra que Jesús dijo en ese momento para esas personas, pero también es una palabra para todas las personas que a partir de este momento hemos escuchado hablar de Jesús. Mucha gente actualmente es arrastrada a iglesias, movimientos o religiones
donde se promete milagros. Y si no ven milagros, no creen. Hay que decir que Dios es el que hace los milagros. Y Dios no puede ser comprometido a que haga milagros tal día y a tal hora y con tales personas. No. Veremos más adelante que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había mucha gente enferma, había muchos leprosos y Dios curó a algunos de ellos. Había muchos paralíticos y Dios curó solamente a algunos paralíticos. Muchos ciegos y Jesús curó solamente a algunos ciegos. No a todos, no siempre. Dios ha hecho portentos y milagros en diferentes épocas de la historia de la iglesia, de la historia de la redención. Vemos que en el libro de Éxodo se nos dice que Dios, a través de Moisés, hizo muchos milagros para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Pero después de estos portentosos milagros, tanto en Egipto como en el desierto camino a Canaán, después de esto dejaron de haber milagros. Esporádicamente había, pero no era uno tras otro como en la época del Éxodo. En la época de los profetas tenemos a Elías y Eliseo, que hicieron muchos milagros, pero tenemos profetas como Isaías, como Joel, como Nahum, que no hicieron este tipo de milagros. Después llegamos a la época del Nuevo Testamento. Jesús dijo que el profeta más grande nacido de mujer había sido Juan el Bautista. Este profeta era más grande que el mismo Moisés, que el mismo Abraham, que el mismo Elías. Y sin embargo, este profeta, Juan el Bautista, no hizo ni un solo milagro. Después vino nuestro Señor Jesús, que hizo prodigios, señales, maravillas, milagros. Después sus apóstoles, Pedro, Pablo y otros. Pero después de la era apostólica ya no hay tantos milagros como en la época de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio la ley, la confirmó con los milagros. Cuando Dios apoyó el reino davídico y su descendencia, Dios mandó a profetas para que animaran, consolaran o bien exhortaran a el rey David y su descendencia. Y esta labor fue confirmada con milagros. Cuando viene el Señor Jesucristo, da el Evangelio, las buenas nuevas, y son confirmadas con milagros. Pero ya se cerró el canon, ya no hay palabra nueva, ya no hay necesidad de milagros. Finalmente, veremos que en el libro del Apocalipsis se nos dice que cuando Dios hace el juicio al final de los tiempos en esta tierra, que se le llama la gran tribulación, Dios mandará a 2 testigos suyos, los cuales harán milagros, como por ejemplo cerrar los cielos y que no llueva durante el tiempo de su amonestación, durante el tiempo de su llamamiento al arrepentimiento. Dios hará milagros, pero no nada más estos 2 testigos, sino Dios hará milagros en el cielo, en la tierra y en el agua. Estos milagros serán juicio
para la humanidad. Será una etapa dura, difícil, llena de milagros, porque Dios estará haciendo un cambio radical. Jesús va a venir pronto, por segunda vez, con su iglesia, a establecer el reino milenial. Y por eso Dios va a hacer estos cambios en la atmósfera, en la tierra, con milagros. Pero en la vida de la iglesia, actualmente, hay pocos milagros de tipo sobrenaturales. Sí, nosotros sabemos que cuando nos levantamos de la cama en la mañana es un milagro de Dios, de que podamos levantarnos y podamos vivir y respirar y poder trabajar y convivir y amar y buscar de Dios. Pero estos milagros, como los que leemos, que Jesús desde lejos le dice al hombre, vete, tu hijo está sano, y desde lejos Jesús sana, ese tipo de milagros pocas veces los vemos actualmente. Porque Dios lo que quiere es que nosotros caminemos en fe, en la confianza en Dios. Que, como dijera Pablo, todo, absolutamente todo lo que nosotros vivamos, todo lo que nosotros experimentemos, sea en fe. Porque así lo dice Pablo. Hay que saber que todo lo que nosotros vivimos es para nuestro bien, porque a los que amamos a Dios, todo nos es provechoso. Sigamos leyendo. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Estaba apurado el hombre, estaba temeroso de que su hijo muriera. Y le dice, Señor, vámonos. Los tomaba de la mano, vamos, corramos, porque mi hijo se muere. Sigamos leyendo. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Esa fue la palabra que Jesús le dijo, con la autoridad que solamente Dios tiene. Jesús, cuando enseñaba, la gente decía, es que Él habla no como los escribas, Él habla con autoridad. Entonces, este hombre, este oficial del rey, que estaba acostumbrado a dar órdenes, cuando oyó de Jesús, vete, tu hijo está vivo, está sano, le creyó. Y entonces se fue. Sigamos leyendo. Y mientras bajaba, vuelvo a decir, de la zona montañosa hacia el área de Capernaum, que era una ciudad que estaba alrededor, en el borde del lago de Galilea, sus siervos, sus esclavos, le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Cuando los esclavos vieron que el hijo de este oficial del rey estaba ya sano y vivo, corrieron a buscarlo a Caná, porque sabían que él había ido a buscar a Jesús. Y a la mitad del camino se encontraron. Y entonces, sigamos leyendo. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. La hora séptima era la 1 de la tarde. Hay que recordar que la hora primera eran las 6 de la mañana y así vamos a ir recorriendo. Y la hora séptima es la 1 de la tarde. ¿Y qué pasó a esa hora el día anterior? Leamos. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo el día anterior, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Juan nos dice que Jesús
hizo muchas cosas maravillosas como estas. Y lo dice, para que creamos en Él, en Jesús. Pero también Juan escribe que Jesús dijo muchas cosas maravillosas. Y esas cosas que Él dijo, Juan las escribió para que nosotros creyéramos en Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, los milagros son para que nosotros creamos en Jesús, pero no es suficiente. Ha habido gente en la historia en que han recibido de Dios milagro y no han llegado a creer en Jesús como su Salvador y Señor, lamentablemente. Y vamos a terminar leyendo el verso 54. Esta fue la segunda señal o milagro que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. El primer milagro fue que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Juan aquí solamente relata en su evangelio 8 milagros, pero al leer nosotros Mateo, Marcos y Lucas, vemos que Jesús hizo muchos milagros. Y sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas no escribieron todos los milagros que el Señor Jesús realizó. ¿Por qué? Porque lo que ellos pretenden es que tú y yo creamos en Dios, que creamos por fe, no por vista. Así bueno, pues la invitación para ti y para mí es que confiemos en Dios todos los días de nuestra vida en lo que está escrito en su bendita palabra. Si Dios dice que Él nunca nos dejará, es que así es. Si Dios dice que todas las cosas son para bien a los que le aman a Él, así es. No importa que me amputen las piernas, no importa que yo pierda la visión. Si esto Dios así lo permite, es por mi bien, porque así dice la Biblia. Y yo debo de estar satisfecho con esto y darle gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque te tenemos a ti y es lo más maravilloso que nos pueda haber sucedido. Gracias. Oh Dios, si no recibimos en nuestra vida un milagro sobrenatural, que nosotros te podamos amar de todo nuestro corazón, porque hemos recibido el milagro de la salvación, que por gracia tú nos los das. Es un regalo que tú nos los das, que no lo merecemos. ¿Qué mayor milagro que este? Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por ver nuestros videos. Y bueno, te ruego nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde, para reunirnos en oración vía Facebook Live. Por favor, martes 6 de la tarde, acompáñenos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, también estamos en Telegram, WhatsApp. Y recuerda que estamos todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, comparte con tus amistades, con tus vecinos, con tus familiares, con tus enemigos. Comparte estas palabras de vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.